Bienvenidos. Hoy vamos a explorar una idea que de entrada suena a locura, ¿no? ¿Cómo es posible que el fracaso absoluto, la deposición y el asesinato de un papa pueda ser, en realidad, la prueba más contundente de la fortaleza de la institución que representa? Para entender esta paradoja, nos vamos a sumergir en la historia de uno de los pontificados más cortos y brutales de la historia, el del Papa León V. Sí, un pontificado de apenas un mes, quizá dos, en el caótico año 903. Es casi una nota a pie de página en la historia, pero fíjate, una que lo contiene todo. La violencia, la lucha por el poder y una pregunta fundamental sobre dónde reside la verdadera autoridad. Exacto. Y para guiarnos en este análisis, nos basamos en un documento de Civic ODM, que para que nos situemos, es un centro de estudios enfocado en la historia de la Iglesia. Y hay que decirlo desde el principio, su perspectiva es claramente apologética, o sea, de defensa de la fe, claro. No es un análisis puramente secular, desde luego. No, y eso hace que sus conclusiones sean aún más interesantes de desgranar. La misión de hoy, entender por qué una historia de aparente debilidad puede ser interpretada como un símbolo de resistencia indestructible. Es una lente muy particular, sin duda, pero nos obliga a mirar más allá del simple recuento de hechos y a preguntarnos por el significado que la propia institución extrajo de un trauma como este. Pues empecemos por el principio. Situémonos en Roma, año 903. ¿Quién es este hombre León V? ¿Y en qué avispero se está metiendo cuando lo eligen papa? Porque la fuente deja claro que aunque sus predecesores intentaron calmar las aguas, la paz no era precisamente lo que se respiraba en la ciudad. Para nada. Imaginar la Roma de esa época es clave. Hay que olvidarse de la idea de un papa con poder absoluto sobre la ciudad. El control real, el poder militar y político, no lo tenía el pontífice. ¿Y quién lo tenía entonces? Estaba en manos de un puñado de familias aristocráticas locales, que estaban constantemente en guerra entre ellas. Familias como los Teofilactos o los Crescenzi, que veían Roma como su feudo particular. O sea que el papado era más un trofeo que una verdadera fuente de poder en sí misma. Exactamente. Para estas familias, colocar a su candidato en el trono de San Pedro no era una cuestión de piedad o de doctrina, no. Era una jugada maestra de geopolítica local. Claro. Significaba controlar las arcas de la Iglesia, las propiedades, la administración de la ciudad y, sobre todo, obtener una legitimidad que podían usar contra sus rivales. El papado era la pieza más valiosa en su tablero de ajedrez particular. Entiendo, entonces, cuando eligen a León V, que por lo visto era de un pueblo de fuera de Roma, Priapi, no pertenece a ninguno de estos grandes clanes. ¿Eso lo convierte en un candidato de consenso o en un blanco fácil? Ambas cosas. Y ahí está la tragedia. Probablemente fue elegido precisamente porque no pertenecía a ninguna facción principal. Quizá como una solución de compromiso para evitar que una de las grandes familias se hiciera con todo el poder. ¿Pero eso mismo lo dejaba? En una situación de debilidad extrema. El documento que manejamos es muy gráfico en este punto. Lo describe como prácticamente indefenso. Sin ejército, sin una familia poderosa que lo respalde con espadas y dinero. Era un líder puramente espiritual en un mundo que se regía por la fuerza bruta. Totalmente. Su elección fue canónicamente válida. Nadie discutió su legitimidad eclesial. Era el Papa. Pero en la práctica era un rey sin reino, un general sin tropas. Estaba sentado en un trono que se tambaleaba al ritmo que marcaban las conspiraciones en los palacios romanos. Y claro, en esas condiciones, su pontificado tenía los días contados. Vale, el escenario está montado. Un papa legítimo, pero sin poder real, rodeado de lobos. No hace falta ser un genio para adivinar que esto no va a acabar bien. ¿Cuánto tiempo tardan en quitarlo de en medio y, sobre todo, cómo lo hacen? Pues poquísimo, unos 30 días, según las crónicas más fiables. Y la forma es de una brutalidad que hoy nos cuesta imaginar dentro de la propia Iglesia. No hay un cónclave, no hay una abdicación forzada bajo pretextos teológicos. Lo que ocurre es una simple y llana toma de poder por la fuerza. ¿Quién da el golpe? Un personaje llamado Cristóbal. Y aquí viene lo interesante. No era un noble o un general. Era un presbítero, un sacerdote romano que tenía el título de cardenal de San Dámaso. Espera, ¿cómo? Sí.
Es decir, la amenaza vino desde dentro del propio clero. La fuente lo califica sin ningún tipo de tapujos. Fue una usurpación violenta. Cristóbal, con el apoyo de alguna facción armada, simplemente arrestó a León V, lo arrojó a una prisión y se autoproclamó papa. Un momento. ¿Así de fácil? Un cardenal llega, encierra al papa en un calabozo y dice, ahora el papa soy yo. La sensación de caos y de que todo valía debía de ser tremenda. Absoluta. Imagínate ser un ciudadano de Roma en el 903. Un mes tienes un papa llamado León. Al mes siguiente te dicen que está en la cárcel y que el nuevo papa es el tipo que lo ha encarcelado. Y no hay ningún proceso, ninguna justificación canónica. Es la ley del más fuerte en su expresión más pura, aplicada al corazón de la Iglesia. ¿Y qué le pasa a León V en esa prisión? Porque me imagino que no lo tuvieron allí con pensión completa. Su final es oscuro, pero predecible. Murió en esa misma cárcel poco después de ser encerrado. La fuente, basándose en los cronistas de la época, afirma que probablemente fue asesinado. Asesinado. Estrangulado, para ser más precisos. Y para que veamos que no era una anomalía terrible pero aislada, el documento nos recuerda que su destino fue muy similar al de otros papas de ese siglo, como Juan VIII, que también fue asesinado. La vulnerabilidad del cargo era total. Ser papa en el siglo X era una profesión de altísimo riesgo. Es que es increíblemente brutal. Un papa legítimo, depuesto y asesinado por otro clérigo en cuestión de meses. Esto me lleva a la pregunta central de nuestro análisis. ¿Qué hace la institución con un hecho como ese? ¿Simplemente se borra de la historia como si fuera un fracaso vergonzoso? Si tu líder puede ser eliminado así, ¿no invalida eso toda su autoridad y por extensión la de la propia institución? Esa es exactamente la pregunta que el documento de Cívico de M se propone responder. Y su respuesta desde esa perspectiva teológica y apologética que mencionamos es un no rotundo. Y aquí es donde su argumento se pone fascinante. Sostiene que la deposición forzada y el asesinato no anulan la legitimidad del pontificado. Pero eso parece totalmente antiintuitivo. En el mundo real, si a un rey lo derrocan y lo matan, su reinado ha terminado y su poder ha sido destruido. ¿Por qué aquí sería diferente? Porque según este análisis, la base de la legitimidad papal no reside en su poder terrenal, en su capacidad para defenderse militarmente o para imponer su voluntad. Reside en dos cosas que la violencia no puede tocar: su elección válida según las normas de la Iglesia y su comunión con la fe de esa misma Iglesia. Ajá. La violencia puede meter a un hombre en un calabozo, puede silenciar su voz para siempre, pero no puede, teológicamente hablando, deselegirlo, ni romper esa comunión. La misión que se le confió en su elección permanece intacta, aunque su capacidad para ejercerla haya sido aniquilada. Entiendo. A ver si lo pillo. Es como si dijeran que el cargo es independiente de la suerte que corra la persona. La institución demuestra que su software espiritual sigue funcionando, por así decirlo, incluso cuando el hardware, la persona física del Papa, ha sido completamente destrozado. Es una analogía perfecta. Y la fuente lleva esa idea un paso más allá para convertirla en un argumento sobre la propia naturaleza de la Iglesia. Pensemos en la secuencia. Un papa legítimo es asesinado. Un usurpador, Cristóbal, se sienta en el trono. Y, para añadir más caos, Que no era poco. para nada, unos meses después, ese mismo usurpador será depuesto violentamente por otro personaje, Sergio III, que a su vez también tenía sus propias y complejas pretensiones. Es un golpe de Estado tras otro. Un auténtico sálvese quien pueda. Exacto. Y el argumento central es: una institución meramente política como la define el texto se habría hecho añicos con esto, se habría desintegrado en facciones irreconciliables, cada una con su propio papa, o simplemente se habría disuelto. Pero, y esto es lo que subraya la fuente, no ocurrió. No ocurrió. A pesar de la violencia, la inestabilidad y el caos, la institución no se rompió doctrinalmente. La idea de una sucesión apostólica única, la conciencia de que la cátedra de Pedro era una, no desapareció. Sobrevivió al peor escenario imaginable. La idea de la institución era más fuerte que los hombres que la corrompían en ese momento. Esa es la conclusión a la que llega el documento, que esta crisis, en lugar de ser la prueba de su fracaso, es la prueba de que su fundamento no es meramente humano o político, porque si lo fuera,
argumentan, no habría podido sobrevivir a un trauma de esa magnitud. La continuidad se mantuvo, aunque fuera de forma agónica. Pero aquí me surge una duda. León V, por la brevedad y la violencia de su pontificado, no dejó absolutamente nada. La fuente es muy clara. No hay encíclicas, ni reformas, ni decretos, ni edificios. Su paso por la historia es casi un fantasma. Entonces, si no hizo nada, ¿no estamos forzando un poco la narrativa al hablar de legado? ¿No podría ser simplemente una nota a pie de página trágica y ya está? ¿Una historia que la institución se cuenta para darle sentido a algo que fue simple y llanamente un fracaso humillante? Es una objeción muy lógica. Y creo que la propia fuente la anticipa. Por eso describe su legado con unas palabras muy concretas. Dice que es un legado más silencioso y más duro. No es el legado de un gran constructor o un gran teólogo, es el legado del testimonio. ¿Testimonio de qué exactamente? ¿De qué te pueden matar impunemente? Testimonio de que el papado puede ser perseguido no solo por poderes externos, como el Imperio Romano en sus inicios, Ujú. sino también desde dentro, por la ambición y la corrupción de su propio clero. Ya. Y que, incluso en esa situación de impotencia total, la institución y su misión permanecen. Su importancia, según este análisis, no radica en lo que hizo, sino en lo que su figura representa. ¿Qué sería? ¿La máxima vulnerabilidad? Precisamente. Su figura es un recordatorio brutal de algo que a menudo se olvida en las historias de papas poderosos y reyes. Que el ministerio papal, en su concepción teológica, no es una garantía de éxito humano, no es un camino de gloria terrenal. Ujú. Al contrario, se define como una participación en la cruz de Cristo, y eso, como en el caso de León V, a menudo implica la humillación, la impotencia y el sufrimiento extremo. Su legado es la personificación de esa vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad, paradójicamente, se convierte en la lección de fortaleza de la que hablábamos. Suena casi a un koan zen. Es que es una idea muy contraintuitiva para nuestra mentalidad moderna, que mide el éxito en términos de poder, influencia y logros tangibles. La lección fundamental que extraen las fuentes de este periodo oscuro es que la Iglesia no solo avanza y se define a través de sus papas más brillantes y efectivos, un Gregorio Magno, un León Magno, un Juan Pablo II. Claro, los grandes nombres. También avanza, y quizás se define de una forma más profunda, a través de papas como León XI, papas que, despojados de toda protección, de todo poder real, sostienen la continuidad de esa misión simplemente con su fidelidad y su propio sufrimiento. Es la idea de que la fortaleza no está en la armadura, sino en la capacidad de resistir aun estando completamente desnudo. Es una perspectiva que desde luego te obliga a cambiar el enfoque. Si recapitulamos, el pontificado de León V, que a primera vista es una anécdota sangrienta y casi insignificante, se convierte en una ventana para entender la tensión brutal entre el poder temporal y la legitimidad espiritual. Vemos a una institución despojada de todas sus defensas humanas a merced de la política más descarnada. Y sin embargo, sobrevive. Desde la perspectiva de nuestra fuente, su supervivencia demuestra que sus cimientos son de otra naturaleza. La legitimidad de León V no fue borrada por la puerta de un calabozo, y la continuidad del papado no fue rota por la mano de un asesino. La institución, magullada y humillada, siguió adelante. Lo que nos deja en un punto en la flexión final muy interesante. El análisis de Civic ODM se enfoca claramente en cómo la institución sobrevivió, interpretándolo como una prueba de su fundamento divino. Pero se me ocurre que podríamos darle la vuelta. ¿A qué te refieres? A que, más allá de la interpretación teológica, esto plantea una pregunta muy importante sobre la psicología de la propia institución. Si el trauma define tanto a las personas como a las organizaciones, ¿de qué manera el recuerdo de estas crisis, la memoria de figuras tan increíblemente vulnerables como León V, pudo haber moldeado al papado en los siglos que siguieron? Es una pregunta excelente, porque una institución que ha experimentado esa vulnerabilidad extrema, Ujú. que ha visto cómo su líder podía ser eliminado por cualquier facción local con suficientes matones, Seguramente desarrollaría algún tipo de mecanismo de defensa para que no volviera a pasar, ¿no? exacto, y esa es la reflexión que queda abierta. No es posible que el recuerdo de este caos, de este trauma histórico del siglo X,
creara un impulso casi instintivo dentro de la Iglesia hacia la centralización del poder papal en los siglos venideros. Quizá la búsqueda de una mayor autoridad, de una mayor independencia frente a los reyes y los nobles, la creación de un Estado pontificio fuerte, no fue solo una cuestión de ambición de poder. Ah, Quizá en su raíz más profunda fue una estrategia de supervivencia, una forma de construir muros mucho más altos para protegerse, precisamente, de esa misma vulnerabilidad que casi destruyó a hombres como León V. Es la pregunta de si el poder que el papado acumuló después no fue en parte una respuesta directa al recuerdo de haber sido tan terriblemente impotente.